Uno de los problemas en eso es la ley antitraficante, que es súper general, no solamente en Grecia, pero en toda Europa por los reglamentos europeos en contra de tráfico de personas, que está tan generalmente escrito que se puede utilizar y se lo está utilizando para criminalizar a migrantes mismos que son forzados a cruzar fronteras. Entonces es un problema, yo creo que no tanto en Grecia, pero también en Italia y también en España, donde los mismos refugiados que están forzados a conducir las barcas para cruzar las fronteras se están criminalizados por cruzar la frontera y haber sido la persona que manejaba o conducía el barco. Eso se extiende también a las personas que están dando ayuda humanitaria a los recién llegados refugiados. Entonces, eso en Grecia se ha presentado cargos penales en contra de gente que estaba trabajando en rescate, pero también se está amenazado utilizarlo en contra de las personas que ahora están documentando los retornos en caliente, que están interviniendo para intentar prevenir los retornos en caliente, o sea, siendo testigo, yendo al sitio donde un barco llega. Ahora esas personas también estamos siendo en un blanco de ser criminalizado y una amenaza constante de ser criminalizado por ese trabajo.